Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Agenda Política. Hemos vivido una semana difícil con una crisis total en el Poder Judicial, en el sistema de justicia en el Perú. Esto combinado con la fiesta hoy día deportiva en la que Francia se ha hecho de la Copa del Mundo. Pero, como decíamos, en el Perú se ha vivido esta crisis que ha generado pues toda una serie de, no solamente de reacciones, sino de situaciones que están en pleno desarrollo. Hoy día se ha detenido a quien fuera presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. A él se le ha detenido el día de hoy, se ha dicho que no se corre, pero ya está siendo detenido esta noche. Nosotros estamos precisamente con el presidente del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Duberlí Rodríguez, para tocar todos estos temas. Doctor Rodríguez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por la invitación. La situación es muy complicada, doctor. Lo sigue siendo y está en pleno desarrollo porque se anuncian para hoy en distintos medios de comunicación la difusión de distintos audios que involucran a quién sabe qué otras personas. Yo quiero preguntarle primero al ciudadano Duberlí Rodríguez, no al presidente de la Corte Suprema. ¿Qué sintió cuando escuchó los audios y las informaciones sobre sus colegas y la gente de su entorno e incluso sobre usted mismo? Una profunda decepción y obviamente vergüenza, porque una vez más, después de algún tiempo, vuelve la crisis de la, digamos, corrupción a golpear tremendamente al Poder Judicial. Entonces, el tema es que o nos quedamos aplastados o somos capaces de reaccionar. Antes de eso, yo quiero, y le preguntaba al ciudadano porque me gustaría saber qué hubiera dicho usted, qué hubiera hecho, qué hubiera reclamado si no hubiera sido el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hubiera reclamado medidas urgentes, medidas rápidas, pero lamentablemente el Poder Judicial, por el tema de las normas legales imperativas que tenemos ahora, no podíamos tomar las medidas que nosotros hubiéramos querido. Hemos tomado de inmediato las que hemos podido, las que estábamos facultados. Por eso es que hemos tenido sala plena permanente, hemos declarado en emergencia la Corte del Callao, la UMA se trasladó inmediatamente, se suspendió al señor Ríos y ahora ya sabemos que se ha solicitado la detención de él y ya se ordenó la detención. Es decir, el sistema no dejó de funcionar, pero hubiera habido una respuesta mucho más contundente si es que hubiéramos tenido, digamos, no una suerte de camisa de fuerza que nos impedía, digamos, responder con mayor contundencia. ¿Cuál ha sido esa camisa de fuerza? Que, por ejemplo, nosotros no podemos tomar ninguna medida respecto a los jueces supremos. Antes de eso, ¿usted hubiera reclamado la renuncia del presidente del Poder Judicial? Bueno, habría que, Enrique, ponerse en las circunstancias. Podría ser que en el común de la gente esa sería la reacción natural, pero hay que ver, por ejemplo, en mi caso, yo considero, a pesar de los errores que considero que he cometido y que autocríticamente ya los he aceptado, pero en mi conciencia, Enrique, yo no tengo una conciencia de culpa. Yo me considero una persona honesta dentro del Poder Judicial, que lamentablemente estoy en el riesgo de ser barrido por una ola, pero que si yo creo que tengo mi conciencia tranquila, yo creo que tengo el derecho a poder defenderme. Creo que no se ha puesto en tela de juicio su honestidad, ¿sí? Pero sí se ha puesto en tela de juicio el manejo y lo poco prolijo que ha sido usted en sus reuniones. Bueno, Enrique, ya ese pues, justamente es un tema que lo hemos abordado la semana pasada, 2 reuniones que ya me he autocriticado por no haber tomado los cuidados del caso para primero averiguar qué personas podrían estar ahí. Yo de buena fe concurro pensando que todo es normal porque son reuniones abiertas, no son reuniones secretas y bueno, lamentablemente después nos enteramos, digamos, de algunas cosas que no estaban dentro, digamos, de lo previsible. Pero usted es el presidente del Poder Judicial, no sí, puede ir pues, a toda reunión abierta, doctor. Sí, no, es que Enrique, al contrario, ¿por qué le pregunto esto? Porque, por ejemplo, el presidente Vizcarra le ha pedido la renuncia al ministro Heresi al primer audio que apareció. Sí, lo sé. Que según el ministro Heresi no tenía nada delictivo. Sí, el presidente Kuczynski renunció por una que él llamó desprolijidad en lo que eran sus documentos. Sí, pero tengamos en cuenta, Enrique, un gesto
puramente político, que me parece correcto, y si yo estuviera en esa circunstancia probablemente también lo haría, pero otra cosa es que yo estoy representando a un poder del Estado en que tengo que ponerme delante de la crisis para ver cómo salimos adelante, salvo que hubiera pues una cosa que a mí se me imputara que he cometido hechos gravísimos, que yo, así sin que nadie me lo pida, por mi propia voluntad, tendría que dar un paso al costado, Enrique. Pero el hecho de que en su gestión todo esto se hubiera reproducido y se ha producido tremendamente, ¿no es una responsabilidad? Es que, Enrique, esta es una cosa que se va, digamos, como gestando. Ya es un tema que uno pues no puede ser adivino, uno está haciendo el trabajo. Enrique, yo estoy haciendo todos los esfuerzos por tratar de modernizar el Poder Judicial y usted lo sabe, como lo sabe toda la prensa, yo siempre estoy en contacto con la prensa explicando todo lo que estoy haciendo, sin embargo yo no he podido percibir que, digamos, de manera subterránea estaban germinando estas cosas que ahora desgraciadamente nos hemos enterado. Por eso es que he dicho que hemos fracasado en el tema del control, en el tema de la prevención, y que sacaremos lecciones para que en adelante los órganos de control, la ONMA y cada juez en su despacho tenga que estar con los ojos bien abiertos para que nadie pueda, digamos, penetrar dentro del, digamos, del sistema de justicia. ¿La ONMA fracasó? Bueno, yo digo en general, Enrique, el sistema ha fracasado. Nosotros... Doctor, lo que pasa es que la ONMA es la oficina de control de la magistratura. Es la que debería tener todo bajo su radar. Es la que debió saber si Nostroza tenía o no desbalance patrimonial. Ahora la ONMA se suma al pedido de renuncia de Nostroza. Pero, le pregunto, ¿fracasó la ONMA, doctor? Mira, Enrique, prefiero hablar en términos colectivos, en términos de responsabilidad institucional. Obviamente la ONMA forma parte del Poder Judicial, pero digo que hemos fracasado todos. Ahora, dentro de ese fracaso, obviamente también hay ciertas responsabilidades, digamos, más individuales. ¿Cuál es su sensación sobre todo lo que viene? Todos los audios que se anuncian para esta noche y seguramente para el resto de la semana. Bueno, para mí ha sido una cosa positiva, Enrique, que se hayan, digamos, difundido los audios. Yo no considero que sea una cosa negativa. Y por eso es que el juez Serapio Roque del Callao cuenta con el respaldo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por la actitud que tomó, digamos, de autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de las personas que estaban siendo investigadas. De tal manera que ¿qué podrá venir adelante? Obviamente estamos a la expectativa, pero en lo que a nosotros concierne, estamos dando toda la respuesta que concierne. Usted sabe que tenemos un juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema, que se le pidió un impedimento de salida de un juez supremo, lo dispuso. Se pidió el impedimento de salida del presidente de la Corte de Callao, lo ha ordenado. Se le ha pedido hoy día la detención provisional del expresidente de la Corte, lo ha ordenado, de tal manera que el sistema sigue funcionando. Tampoco seamos tan, digamos, pesimistas de pensar que esto ya no lo resuelve nadie, que todo está perdido, porque eso tampoco no nos ayuda, digamos, a rescatar mínimamente lo que es la institucionalidad en el país. Para mucha gente, el sistema judicial está podrido. Sí, obviamente. ¿Está podrido? Bueno, está podrido, efectivamente, gran parte, pero digamos, yo creo que, mira, Enrique, por la mala conducta de una cantidad X de jueces, no podemos tirar tampoco, digamos, barro sobre todos los jueces. Mira, Enrique, somos 3.080 jueces, y yo no creo que de los 3.080 jueces la mayoría sean corruptos. Eso no lo acepto, porque la mayoría parte de jueces del Perú están en todos los rincones del Perú trabajando silenciosamente, haciendo su trabajo. Desgraciadamente, por culpa de algunos, terminamos manchados todos. Le pregunto, vuelvo a lo que usted llamó la camisa de fuerza. ¿Cuál es esa camisa de fuerza, por favor? Desmenúcela para que la gente la pueda entender. Según usted, ¿cuál es esa camisa de fuerza? Que la Corte Suprema, la Sala Plena de la Corte Suprema, no tiene potestad, por ejemplo, para intervenir, para declarar en reorganización una Corte Suprema y disponer la abstención de frente, la propia Corte Suprema, la propia Sala Plena, la abstención de todos los jueces de todos los niveles. Porque imagínense ahora, si tenemos que tomar medidas respecto a un juez superior, tiene que hacerlo la ONMA, pero si lo tiene que hacer sobre respecto a un juez supremo, tenemos que esperar que lo haga el Consejo Nacional de la Magistratura o el Congreso de la República. Entonces nosotros quisiéramos, por ejemplo, que se le dé facultades extraordinarias a la Sala Plena de la Corte Suprema para que apenas haya una crisis, tenga la potestad de inmediatamente tomar las medidas radicales. Muy bien.
¿Y por qué si tienen la capacidad de cambiar de sala a un juez supremo como el caso de Inostroza? Sí, pues, pero eso sí lo puedo hacer como presidente, pero no puedo sacar ¿Pero por qué a lo nadie. hizo? No, es que no puedo, digamos, sacarlo del Poder Judicial porque es una persona que es titular y No, ya le digo que doctor, solamente lo puede hacer el Consejo Nacional de la Doctor, Magistratura. yo pregunto, nada más. Sí. ¿Por qué? O sea, lo mandan de vacaciones y lo cambian de sala. No, es que él ya no puede, digamos, se le cambia de sala porque justamente su sala está muy cuestionada. Además hemos dispuesto que ya esa sala prácticamente ya culmine su labor a fines de este mes. No lo podía hacer el mismo día porque obviamente ya hay audiencias programadas y todo tiene que ser de manera ordenada. Y obviamente lo traslado formalmente a otra sala, pero como está de vacaciones, él ya no hace labor de juez y eso también ha sido ratificado por la Sala Plena de la Corte Suprema. ¿No tuvo usted en cuenta o no tuvieron ustedes en cuenta en la Sala Plena que esto se iba a tomar como una protección a Inostroza? No, es que efectivamente esa es la apreciación que la ciudadanía se puede. Por eso es que luego tomamos una decisión de pedirle que renunciara a su condición de juez y él ha contestado que no está obligado. Y que lo va a pensar. Así es. Y que espera la notificación para ver cuáles son los argumentos y las consideraciones legales. Es decir, se ríe del sistema. Bueno, ese ya es una, digamos, es una decisión de él, pero nosotros institucionalmente le hemos pedido. Pero formalmente, ¿quién podría apartarlo? No nosotros, tendría que hacerlo el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora le pregunto, doctor, ¿para usted debe desaparecer el Consejo Nacional de la Magistratura? Para mí, el Consejo Nacional de la Magistratura fue una decisión correcta del Congreso Constituyente Democrático del 93 y está en la Constitución del 93. ¿Por qué? Porque le dan una composición plural y por otro lado aparta la designación de los magistrados del poder político, ya sea del legislativo o del ejecutivo como era antes, porque antes a los jueces supremos los tenía que ratificar el Senado y a todos los jueces de los niveles los designaba el poder ejecutivo, el presidente, mediante una terna. Pero, ¿qué pasa? En el transcurso del tiempo se ha ido evidenciando que el mecanismo de elección de estos consejeros se fue prácticamente desvirtuando y eso ha deslegitimado al Consejo Nacional de la Magistratura y por eso es que la Sala Plena de la Corte Suprema ha aprobado un proyecto de ley de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura que ya lo hemos presentado al Congreso de la República, que se suma a cerca de 10 proyectos que hay. Muy bien, pero le pregunto, mi pregunta era, ¿este Consejo de la Magistratura debe desaparecer? Bueno, este Consejo Nacional de la Magistratura obviamente está sumamente cuestionado, pero eso ya es un tema que lo tiene que resolver el Congreso de la República. Yo lo sé, pero le he pedido su opinión. Me parece que ya está deslegitimado, pero también hay que establecer responsabilidades individuales. ¿Pero no le parece que, frente a esta situación, todos deberían irse? Políticamente sería una salida correcta. ¿El Congreso debería destituirlos? Podría hacerlo. ¿Usted lo haría si fuera congresista? Probablemente, pero como le digo, yo no quiero invadir las atribuciones de otro poder del Estado, como es el caso del Congreso de la República, porque en el caso nuestro ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Doctor, ¿cómo resolver esta crisis? Bueno, primero, cuando hay una crisis, a grandes males, grandes remedios. Yo saludo la iniciativa del Poder Ejecutivo de conformar una comisión de juristas destacados, a quienes vamos a recibir mañana a las 6 de la tarde, porque nos han pedido que lo recibamos en la presidencia del Poder Judicial, para comenzar a intercambiar ideas. Pero nosotros también queremos participar en estos cambios. Y por eso es que hemos designado una comisión de 5 jueces de la Corte Suprema, los 3 presidentes de las 3 salas permanentes de la penal, de la civil y de la constitucional y social, más la jefatura de la ONMA. Ya nos hemos instalado y además queremos recoger las propuestas de las bases, las propuestas intermedias de los jueces de segunda instancia, de primera instancia, los jueces para letrado, a fin de que haya un aporte colectivo. Y nos vamos a reunir, Enrique, el día martes a la 1 de la tarde, los 35 presidentes de la Corte del Perú, a fin de que de manera pronta, porque como ya sabemos que el Ejecutivo ha dicho que para el 28 de julio va a hacer, digamos, la propuesta de cambios del Consejo Nacional de la Magistratura y del sistema de justicia general, el Poder Judicial también tiene que decir su palabra, porque los jueces creo que no podemos estar ausentes de ese cambio. Recojo sus palabras. Usted dijo, hemos fracasado. Y después dijo, está mayoritariamente podrido el Poder Judicial. No, mayoritariamente. ¿Cómo, digamos, quienes han fracasado y quienes integran un poder judicial parcialmente podrido ya, pueden plantear una reforma, doctor? No, pues es que Enrique, tampoco ya te digo, de 3.080 jueces,
Tú no puedes decir que los 3.080 No, jueces... no se puede generalizar. Entonces, hay buenos jueces. Por eso mismo, pues, entonces la palabra de esos jueces debe ser escuchada. Claro ¿Cómo que saber sí. cuáles son los buenos y cuáles los malos? Pero eso la propia ciudadanía lo percibe. Mira, Enrique, cada uno se hace su imagen. La ciudadanía y los abogados, sobre todo los que litigan, saben qué juez Pero están es ahí. idóneo. ¿Cómo hacemos para que ya no estén? Es que están los mecanismos de control que, como te digo, que han estado un poco, digamos, no con la atención debida, y por eso es que ahora hay que redoblar la vigilancia para apenas haya un síntoma de corrupción, inmediatamente la ONMA y los órganos también externos como el CNM, pues comiencen a actuar. Doctor, perdónenme que insista, pero ¿cómo se pueden hacer cosas diferentes con la misma gente? No, pues, Enrique, es que no podemos tampoco generalizar pues que todos están en el lodo. Si la ONMA estuvo dormida durante todos estos años, ¿ahora va a despertar? Pero pienso que sí, Enrique, simplemente hay que volver a redoblar los esfuerzos, porque si no, entonces tendríamos que enterrar el sistema del Poder Judicial, y eso no es correcto. ¿La Comisión Wagner es una solución para usted? Es parte de la solución. ¿Y la otra parte cuál es? El Poder Judicial y el Poder Legislativo y la sociedad civil y todos aquellos que de buena fe quieran con propuestas positivas, porque la crítica es correcta, Enrique. Yo, por ejemplo, he leído los artículos de la señora Cecilia Valenzuela, de otros distinguidos periodistas, que yo expreso, digamos... Cecilia Valenzuela es una de las que pide su renuncia. Así lo he leído, ¿me entiendes? Ninguna posibilidad está descartada, Enrique, pero yo no puedo abandonar el barco en medio, digamos, de la tormenta. Si yo creo que todavía tengo condiciones para aportar, lo puedo hacer. Pero no está descartada ninguna otra alternativa. Nada se descarta en la vida, Enrique, ni la propia muerte, pero yo pienso que no hay que perder la esperanza. ¿Está usted de acuerdo con la composición de la Comisión Wagner? Mira, es una decisión del Poder Ejecutivo. Yo no voy a calificar, pero las personas que están ahí son personas calificadas. Yo no las voy a descalificar. No, para usted realmente son los notables que tienen la posibilidad de encontrar los lineamientos necesarios para reformar el Poder Judicial. Son parte de los notables, parte de la comunidad jurídica. Pero ya te digo, este esfuerzo de reforma o de cambios tiene que ser colectivo. Al Partido Aprista, por ejemplo, le ha preocupado, y lo ha dicho en un comunicado, la presencia de Walter Albán por haber sido ministro y embajador de Ollantumal. ¿A usted eso no le preocupa? Es que eso es ya politizar, ¿me entiendes? Entonces yo no puedo decir que fulano mengano responde a tal orientación política. Yo lo que espero que cada uno de ellos, porque por ejemplo el señor Wagner ha sido ministro de Relaciones Exteriores del señor García, pero eso no lo descalifica en su calidad, en su cualidad de diplomático y de persona distinguida que ahora trabaja, por ejemplo, en transparencia y que nos ayuda mucho en el tema de afrontar la corrupción desde el punto de vista de la prevención. ¿Está usted de acuerdo con un referéndum para aprobar una reforma del sistema judicial? Mira, ninguna medida está descartada desde el punto de vista legal, pero me parece que es un poco muy, digamos, muy lejano el tema del referéndum. Eso sería, digamos, ante el fracaso del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial, que no pudiéramos, dentro de estos poderes del Estado, ponernos mínimamente de acuerdo en una agenda única, cuál es lo prioritario, cuáles son los cambios más importantes en el CNM, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en todo el sistema. Entonces, si eso ya lo diéramos por fracasado, tal vez iríamos a un referéndum, porque, mira, el referéndum son preguntas muy genéricas, en cambio la reforma es un tema más técnico, es un tema, digamos, más de expertos. Entonces, eso hay que dejarlo en manos de los que más saben de esos problemas. ¿Qué le va a plantear el Poder Judicial mañana a la Comisión Wagner? Concretamente. Le vamos a plantear a que primero, por ejemplo, así como nos va a visitar a nosotros, también visite al Congreso de la República y pida, por ejemplo, que se ponga en agenda la inmediata reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de que en un plazo muy corto tengamos ya un Consejo Nacional de la Magistratura reformado para que ya pueda nombrar jueces y fiscales que no sean, digamos, cuestionados. Por otro lado... Nombrar o destituir. Obviamente es su función. Y por otro lado, le vamos a pedir que también tengan en cuenta las propuestas que nosotros vamos a hacer, porque ya estamos trabajando en esa dirección. ¿Podría adelantarnos las propuestas? Las propuestas, ya te digo, son darles atribuciones a la Sala Plena de la Corte Suprema para poder tomar medidas de urgencia cuando hay crisis como la que ha habido hoy día. O sea, despedir jueces. Sí, despedir jueces. Destituir jueces. Así es. También pedir atribuciones, por ejemplo, para que los jueces supernumerarios puedan ya ser
digamos, mayoritariamente ser desempeñado por los secretarios y por los relatores de la sala y no por abogados invitados que están en el ejercicio profesional, como ahora ocurre, porque tenemos un promedio de 700 jueces supernumerarios que son una suerte de talón de Aquiles también en la Judicatura Nacional. Y una serie de propuestas, por ejemplo, la descentralización, que los consejos ejecutivos distritales de las Cortes también tomen, que por ejemplo, para que no se sobrecargue todo el sistema de justicia con muchos procesos, por ejemplo, que se mejore el sistema de recursos y entre ellos el recurso de casación, a fin de que no todos los expedientes lleguen a Lima, a la Corte Suprema, que son los que hacen que la justicia sea muy lenta y que eso genere una insatisfacción en la ciudadanía. En fin, yo te podría explicar varios aspectos más, pero el tiempo, digamos, a veces no nos permite. Y lo que ustedes plantean es entonces que la Comisión Wagner recoja los planteamientos de reforma que ustedes están haciendo, o es que de alguna manera el Poder Judicial sea el que recoja los planteamientos de la Comisión Wagner. Bueno, nosotros les vamos a exponer cuáles van a ser nuestras propuestas y supongo que ellos en algún momento también lo dirán, pero al final, ¿dónde se va a presentar eso? Al Congreso de la República, porque Enrique, no nos olvidemos que el poder que legisla, el que va a hacer el cambio normativo, no es el Poder Judicial, no es la comisión que ha sido nombrada, quien va finalmente a tomar la decisión es el Poder Legislativo. Muy bien, pero usted ha dicho que cualquier reforma que venga de afuera la va a sentir como intervencionismo. No, si es que no nos escuchan a nosotros. No estoy diciendo que no tenemos en cuenta para nada la opinión de quienes desde afuera, con buena fe y queriendo mejorar la situación, lo haga. Lo que yo estoy diciendo es que no se puede hacer a espaldas del Poder Judicial. Eso es lo único que he dicho. Muy bien, entonces, si lo hacen de común acuerdo, si la Comisión Wagner recoge los planteamientos del Poder Judicial, los evalúa y los incorpora si consideran conveniente, ustedes se darían por satisfechos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo conjunto, Enrique. Toda la, digamos, la comunidad, incluso toda la población, pues para eso llamamos de la sociedad civil, los gremios. ¿Por qué la CONFIEP no podría decir algo? ¿Por qué los trabajadores no podrían decir algo? Que toda la comunidad diga su palabra, porque va a ser una reforma, digamos que ya, ojalá que sea, no diríamos la última, pero que sea un paso importante en la lucha por el fortalecimiento de las instituciones del Estado y particularmente del sistema de justicia. En su sala plena, usted cuando ha visto a sus jueces supremos, ¿los ha mirado como quien dice quién de ustedes más tiene un audio? No podría percibir, pues, digamos, ese tema, pues, Enrique, pues, un tema ya, ¿no? Digamos, de poner a de sospechoso. No digo que usted lo perciba, pero ¿lo ha preguntado? No hemos preguntado ni tampoco, digamos, eso se ha puesto a la orden del día, porque ese es un tema, digamos, que uno no puede adivinar qué pueda pasar. Pero sería bueno preguntarlo. Podría ser, Enrique, pero... ¿Prefieres no hacerlo? ¿Prefieres no hacerlo? No sé, puede ser que en algún momento lo podamos preguntar, pero yo espero que eso no esté ocurriendo. Pero lo lógico hubiera sido que en esa sala plena preguntar quiénes podrían estar en una situación similar. Y entonces, de pronto, usted se cure en salud antes que lo sorprendan. Bueno, es que yo creo que en términos generales se ha dicho, ¿no? Eso lo hemos estado analizando autocríticamente, todos los problemas que tenemos dentro del sistema de justicia, pero de manera así formal, como usted lo presenta, obviamente formalmente no se ha presentado así la pregunta. Doctor, ¿deben revisarse los casos en los que ha participado César Inostroza como juez? A ver, desde el punto de vista formal, Enrique, en el Perú existe una figura que se llama la cosa juzgada. Si alguna de las partes considera que se puede revisar, lo podrá plantear, pero también te digo la limitación que existe legalmente. Solamente ahora procede un recurso de revisión respecto a una condena, respecto a un condenado, no respecto a un absuelto. Tendría que haber una reforma legal que permita las dos cosas. Y en derecho penal, lamentablemente, las cosas no son retroactivas. Entonces, y le pregunto esto por los casos en los cuales se ha hablado de gente que ha abusado sexualmente de menores. Y que de pronto, no lo sabemos, se tiene que investigar, han sido favorecidos, ¿no es cierto? Por lo menos en los audios, eso es lo que se exhibe, que han sido favorecidos. ¿Eso no sería terrible, no sería suficiente motivo como para revisar esos casos, doctor? Te digo, Enrique, desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista, digamos, de una cosa razonable que la población lo puede percibir, es correcto lo que tú dices, pero yo te estoy diciendo para no caer en una suerte de demagogia, porque yo no me puedo sumar a una cosa así nomás, en el sentido de decirte, sí, lo vamos a revisar, porque ya te digo, jurídicamente, por el momento, esa figura es casi difícil. ¿Por qué? No le he pedido una respuesta demagógica.
No. Le he pedido la posibilidad de una solución técnica que no, permita que la gente que ha visto, que ha escuchado cómo se negociaban ciertas cosas, pudiera tener la esperanza de que realmente se le haga justicia cuando lo que se ha hecho es injusticia. Ya, mira, Enrique, yo todavía no me he puesto pues a pensar, digamos, en todas esas posibilidades, ¿no? Porque tendría que pedirse la nulidad de la vista de la causa, cuando se tomó la decisión, por razones X, pero te digo que si ya esa es una resolución que ya fue tomada, con, digamos, oleada y sacramentada, que fue publicada, etcétera, notificada, ya se convirtió en lo que tú mismo conoces, que se llama cosa juzgada. Entonces, en el Perú, digamos, como en todo el mundo, hay una figura que es la seguridad jurídica, porque si no, digamos, los casos nunca terminarían. Entonces, no me he puesto a analizar en detalle si habría algún resquicio a través del cual podría, digamos, pedirse la nulidad, digamos, del acto en la cual se tomó la decisión. Doctor, un tema que también aparece aquí es el de la situación del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que incluso lo involucra a usted en este almuerzo, al que fue usted. ¿Cuál es la situación de él? ¿Cómo se debe ver su caso? Habida cuenta de que pues no solamente se le menciona, sino que parece participa activamente en una reunión, en una relación muy cercana con jueces supremos. A ver, yo ya aclaré, Enrique, con mucha precisión, que yo asistí a esa reunión, digamos, y me retiré temprano. Y las fotos que después han salido como si fueran en el mismo momento, no, son en distinto momento. Lo que pasa es que la persona que tomó las fotos, que yo de buena fe, porque era un músico el que estaba tomándose las fotos, y luego ya después yo me he retirado después, no sé qué es lo que ha pasado, ni con quién él se habrá tomado fotos, pero él, por lo que sabemos, las ha puesto en un Facebook. Entonces yo no he tenido ninguna reunión personal ni nada con el señor Oviedo, ni ha sido una reunión promovida por él. Y también lo digo, la situación de él no es una situación que ya esté terminada. Él está respondiendo por cargos en Chiclayo, por lo que yo sé, él está con una acusación fiscal y me imagino que el proceso seguirá su curso. Pero supongo que en ese caso tendrán que poner ojos muy finos para ver que no se resuelva en cualquier extremo bajo una situación de digamos inequidad y justicia. No, ese es un proceso, Enrique, que está siguiendo su curso y entonces habrá que ver qué paso es el que sigue y obviamente habrá que estar atento para ver qué pasa. Doctor, usted ha mencionado que el Congreso finalmente es el que va a resolver el tema de la reforma. Y es así como va a ocurrir, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, el presidente tendrá que plantearlo al Congreso. Y hay quienes han dicho que el presidente debe hacer una cuestión de confianza en el Congreso. Pero si es un tema de confianza, o pide facultades delegadas, que sería un mecanismo, o el otro es que haga cuestión de confianza. Haga cuestión de confianza. ¿Usted estaría por cuál de las opciones? Mire, Enrique, ya ¿Usted cree que hacer una cuestión de confianza sería lo más conveniente? Y le pregunto esto por una razón. Por ejemplo, ahora se dice que hay pues un audio que involucra a un rector de una universidad y a 15 congresistas. De pronto alguien va a decir, bueno, pues pero el Congreso no es el foro más adecuado para hablar de la reforma cuando 15 congresistas están en problemas. Es que, mire, Enrique, si vamos a desconfiar de todos, pues entonces, mira, si les van a delegar facultades legislativas al Ejecutivo, hay alguna gente que no confía en el Ejecutivo. Y si vamos a esperar que el Congreso tome su acuerdo, hay gente que no confía en el Congreso. Entonces, entramos en un juego de desconfianza. Yo pienso que plantea la propuesta en el Congreso, se pondrán a debatir y en ese momento encontrarán la fórmula más adecuada. De repente la más fácil, digo yo, sería las facultades legislativas delegadas. Para la reforma. Así es. Doctor, en este momento, ¿cuál es la estructura del Poder Judicial? Bueno, jurisdiccionalmente es Corte Suprema de Justicia de la República con sus salas de la Corte Suprema, penales, civiles y constitucionales y sociales. Cortes superiores, que tenemos 35 cortes en el Perú, porque ya no hay solamente una corte por cada departamento, hay algunas que se han ampliado. Luego los jueces especializados, que se les llama de primera instancia, y en la base están los jueces de paz letrados. Y más abajo, ya en contacto con la comunidad, los 5.000 jueces de paz, que se les llama no letrados, pero además también hay que tener en cuenta, Enrique,
que la administración de justicia en el Perú no es patrimonio exclusivo del Poder Judicial. También existe una justicia comunal, una justicia indígena que se llama jurisdicción especial, que está recogida en el artículo 149 de la Constitución, con quien yo tengo una comunicación permanente con las rondas campesinas, en Puno, en Cajamarca, en Piura, etc. Y yo creo que también hay que apoyarnos en ellos para que también ellos nos descongestionen del trabajo que tenemos, y porque además creo que ellos hacen una justicia mucho más efectiva que a veces la que hacemos nosotros. Yo le preguntaba esto porque en su estructura, ¿no es cierto?, tanto en las Cortes, en la Corte Suprema como en las superiores, digamos, a tenor de los acontecimientos se requiere de una evaluación de los magistrados. No para que les pregunten cómo se hace un ceviche de pato, sino una verdadera evaluación, que ya, pues creo que hay consenso en que este Consejo de la Magistratura es imposible que lo pueda hacer, ni tiene la autoridad moral para hacerlo. Entonces, ¿cómo lograr una adecuada evaluación de los jueces para evitar todas estas situaciones que hacen parecer al Poder Judicial como un mercado persa? A ver, mira, Enrique, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura convoca a concursos para selección y nombramiento de jueces de todos los niveles, aparte del trámite formal, que es el examen de conocimientos, la evaluación curricular, la entrevista personal, también hay una parte que se llama participación ciudadana, donde los ciudadanos pueden presentar sus tachas y decir, este postulante tiene tales antecedentes. Y si ese juez ya ha sido nombrado, cuando es objeto de ratificación, igualito, se abre el proceso de participación ciudadana para que también pueda formular tachas, de tal manera que lo que yo espero, que en adelante la propia ciudadanía también nos ayude, digamos, en el tema de control, de que ingresen al sistema de justicia las personas más idóneas. Muy bien, y los procesos de investigación en este momento en curso en el Consejo de la Magistratura, ¿qué garantía tenemos de que van a ser los adecuados? Y estamos hablando de los jueces que en este momento están siendo cuestionados. Bueno, Enrique, yo espero que eso se haga lo más pronto posible. Y también espero que en el Congreso de la República lo más pronto posible tomen una decisión respecto al propio Consejo Nacional de la Magistratura. Porque en este momento, digamos, ¿cuántos miembros son en el Consejo de la Magistratura? Creo que son 7. 7, perfecto. ¿Cuántos han renunciado? Bueno, ya prácticamente hay 2 que están fuera. Así es. ¿Usted cuenta a Guido Águila? Sí. Ya, entonces ya él renunció, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, son 5. Y Gutiérrez Pérez, que también creo que está abstenido, me parece. Así es, y además que tiene creo que es impedimento de salida y todo lo demás. Sí, sí. Muy bien, entonces, ¿puede este Consejo de la Magistratura así continuar con las investigaciones o quedan paralizadas? Mire, Enrique, mientras el Consejo exista, obviamente va a seguir laborando. Entonces, por eso te digo, hay que hacer modificaciones en las normas, no solo del Poder Judicial, sino de todo, digamos, el sistema, para que cuando haya crisis se pueda tener facultades extraordinarias algunos organismos para que puedan tomar cartas inmediatas. Perfecto, doctor, pero usted me está hablando del futuro y yo le estoy hablando del presente, porque no solamente están los consejeros, sino además quienes están en el entorno de ellos, en el Consejo de la Magistratura, al igual que en su caso, en el entorno de la Corte Suprema. Entonces, ¿quién hace esa evaluación y limpieza? Bueno, es que ahorita pues no te digo, Enrique, solamente el órgano constitucionalmente encargado de poder hacerlo en el caso de la Corte Suprema, en el caso de la Corte Suprema, ya no le hablo de los jueces supremos, sino del entorno. ¿Esa evaluación la están haciendo ustedes? ¿De respecto aquí a jueces? De su personal, no solamente no, jueces. eso sí, obviamente vamos al declararse en emergencia la Corte, todo el Poder Judicial, lo vamos a declarar en emergencia todo el Poder Judicial. Apenas tengamos la reunión con los presidentes de Corte, que va a ser el martes, recogiendo los aportes, la primera medida probablemente que el Consejo Ejecutivo va a tomar es declarar en emergencia todo el Poder Judicial del Perú. Y entre otras cosas, la revisión del personal de confianza desde la Corte Suprema hasta todas las Cortes Superiores de Justicia. Eso, por ejemplo, es una medida. Revisar de inmediato la nómina de los jueces supernumerarios para que sean reemplazados por gente que sea una garantía, digamos, de idoneidad. Entonces, ahí es donde viene la evaluación. Esa es la que yo me refería. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa significa declarar en emergencia el sistema judicial? Que, por ejemplo, darle más, digamos, apoyo a la ONMA para que pueda, digamos, trasladarse ahí donde haya un síntoma, un indicio de, digamos, hechos irregulares en el país, para que rápidamente se constituya en el lugar y comience a indagar y tomar medidas. ¿Esto significa más recursos?
Bueno, es que podemos trasladar recursos dentro de la propia institución y eso significa, digamos, dar prioridad. Nosotros estamos en una política de austeridad y estamos haciendo un poco de ahorros. Entonces, probablemente, parte de esos ahorros los destinemos a los órganos de control. ¿Por cuánto tiempo se declara en emergencia a partir del martes el Poder Judicial? Bueno, todavía no hemos tomado el acuerdo, Enrique, pero será un mínimo pues de 3 meses, 4 meses. Porque, por ejemplo, al Callao se declaró en emergencia por 60 días. Pero si lo hacemos para todo el país, es obviamente más complejo el tema. Usted dice no han tomado el acuerdo, pero supongo que es casi un hecho. Sí, claro, lo vamos a plantear y lo vamos a proponer. ¿La Sala Plena lo ha aceptado? No, escúchame. Esa decisión, tal vez la Sala Plena la puede hacer suya y la puede, digamos, respaldar. Pero quien toma la decisión en temas de gobierno es el órgano de gobierno que se llama Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Que son los presidentes de Cortes. No. El Consejo Ejecutivo está conformado por por el presidente de la Corte Suprema que lo preside, en este caso yo, 3 jueces supremos titulares, un juez que representa a los jueces superiores, otro que representa a los jueces de primera instancia y otro que representa a los decanos de las facultades, a los decanos de los colegios de abogados del Perú, en este caso el señor Pedro Angulo, que ha sido el último decano del Colegio de Abogados de Lima. Él representa a la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados y él está presente en el Consejo Ejecutivo. Todos ellos integramos el órgano de gobierno de este Poder del Estado. Muy bien, y este órgano de gobierno puede declarar en emergencia todo el Poder Judicial. Así es. Y lo va a hacer. Así es. Muy bien, doctor Duverlet Rodríguez, muchísimas gracias por su presencia. Vamos a ver qué ocurre durante estos días. Esperemos a ver qué sucede el martes, sobre todo mañana, en este encuentro con la Comisión Wagner. Sí, mañana a las 6 de la tarde vamos a recibir a la Comisión Wagner en el Poder Judicial y, como le digo, vamos a comenzar ya a intercambiar. Antes de que yo reciba a ellos, me voy a reunir con la Comisión de la Corte Suprema, es decir, con el doctor Tábara, con el doctor San Martín, con el doctor Walde y con la doctora Ana María Aranda. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su presencia, muy amable.